Bendiciones a mis amados y hermanos en el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a hablar de el vino nuevo en odres nuevos. Será un tema muy candente. No es que vamos a entregar algo que lo voy a descubrir o lo voy a revelar como si no estuviera revelado ya. No, simplemente la escritura nos va a enseñar la fe en la gracia del Señor. Porque una cosa era la fe de obediencia en el Antiguo Testamento y una otra es la fe que sigue obedeciendo, pero que ahora su creer visualiza. Y lo vamos a ver por las escrituras. No es que veas con los ojos naturales, sino que con los ojos espirituales tu creer te lleva a ver antes de hablar. Y lo vamos a comprobar por la escritura. Solamente que mi Señor me lleve a la terminación del programa en un lugar donde lo podamos retomar fácilmente la semana que viene. Hablamos de el paño nuevo, el pedazo de paño nuevo en un vestido harapiento, roto, raído, que no se puede hacer porque cada vez que el paño nuevo trate de unirse a el hilacho de trapo que tienes, se va a hacer más grande el hueco. Y el Señor está hablando de la enseñanza de fe que iba a traer, que Él practicó, que Él hizo, que Él probó, según Hebreos 12, y vio que era bueno y tenía resultados. Entonces, dice que ese tipo de fe que se manifestaría después de la cruz y que había sido preservado en los tiempos para la iglesia, iba a ser revelado, manifestado de esa forma. Entonces, que ellos que no estaban acostumbrados a eso, sino a que simplemente la obediencia a sacrificios o a otros apéndices les hacía creer y ver de que estaban justificados para recibir. Ahora el Señor viene a enseñarles una manera correcta de poder mirar en la fe. Porque si la fe no tiene ojos para actuar, tampoco tiene palabras para hacer. Es complicado ese pedacito, pero lo vamos a ir mirando a continuación. Ahí sigue hablando ahí en Marcos sobre el vino nuevo y entramos al versículo 22. Y dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Les está hablando a personas que conocen el mecanismo después de pisar la uva, que al colocar el vino nuevo en odres viejos que ya sirvieron para poder fermentar el vino y tomarlo, esos gases ya habían rajado, ya habían agrietado el odre y al a exponerlo a una nueva producción los reventaría. De eso es que se va a tratar el ejemplo que él les va a hablar. Porque entonces el vino romperá el odre, los gases que produce. Y se pierde el vino y también los odres. Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Y esto tiene como antelación el parche en el vestido viejo. O sea, él les va a hablar de algo que ellos, si no cambian su corazón, su forma de recibir, de percibir las cosas, ellos no podrán recibir lo que él está a punto de clamarles que viene, que se hace y que todo es a partir de él. Ahora el Señor se refiere a la gracia que le ha sido dada a la iglesia, pero que no acepta contaminantes viejos. Y esto es muy cierto. Si tú quieres moverte en la gloria y el poder del Señor, tú tienes que permitirle al Señor de la obra que Él la haga. Y va a usar para eso que tú tengas una fe como la manifiesta Dios. ¡Ay, santo! Ya aquí empezamos con una
espada entrando y cortando hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. ¿Por qué razón? Porque si Dios es el que imparte esa fe es divina. Esa fe no la imparte un hombre, ni te la puede dar con un sermón. Esa fe solo la da el Espíritu Santo haciendo la labor de Dios. ¿Y de qué estamos hablando? Ahí deja transcurrir la enseñanza. Pero estamos hablando de la misma fe con la que Dios actúa. ¿Te queda grande? Bueno, la escritura lo menciona bien claro. Es aquella fe en la que nosotros podemos observar, si contemplamos detenidamente la escritura, cómo Dios, que es alfa y omega, puede ver el principio y el final de las cosas sin que las cosas sucedan. Puede ver, puede ver. Para ser alfa y omega, él tiene que ver el principio y ver el final. Yo sé que estamos hablando ahora con pantalones largos. No es la fe solamente que recita palabras, es la fe que ve las palabras. Pero vamos despacio. Cuando el Señor habla de los odres viejos y el vino nuevo, se refiere a unos odres que en un tiempo fueron nuevos para recibir el vino nuevo del momento, pero que ya cumplieron su función. O sea, Dios no está desechando lo que Él enseñó de todo lo que es la ley, ni el tiempo de Abraham. No, Él está aumentando su gloria y su poder en la fe que le fue dado a Pablo ahí en Gálatas 3, después del versículo 23, que sería revelado en este tiempo y que esa fe fue guardada en los tiempos para nosotros. ¿Ya? Lo que ya se usó de una manera, de una forma, pero ahora se necesita un corazón nuevo, un odre nuevo que reciba esa fe que Dios quiere que usemos en la gracia. Por eso Él nos da de su fe. Dios no nos da de una fe que se inventó, de su propia fe nos da un pedazo. Pero hay una nueva cosecha que nació y creció mientras se bebía el vino viejo. Se practicaba de una manera, de una forma. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Es la forma de que se hacía antes a una forma mejor que está hoy. Pero la nueva cosecha debe ser vaciada en recipientes nuevos que los viñadores prepararon mientras se bebía en el vino viejo. Cuando tú no entiendes que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una escuela, es un taller del Señor para enseñarle al hombre a que aprenda a escuchar la voz del Señor para poder moverse en obediencia. Bendición detrás de la obediencia. Pero ahora el Señor va a colocar algo más. ¿Por qué razón? Porque ya Él no está en el cielo, no está metido en un tabernáculo ni en un templo hecho por manos de hombre. Él ahora vive dentro de tu templo y mi templo, porque somos el templo donde habita Dios. Entonces Él ahora quiere moverse ya no en nuestros templos, en nuestro templo. Y se va a mover como Dios Todopoderoso si es que le permitimos que gobierne. Entonces, esos viñadores que prepararon ese vino, que es todo el Antiguo Testamento, nos sirve para esas bases elementales de conocer la fe a través de obediencia solamente. Y no es que haya que obedecer la fe de hoy, sino que la fe de hoy, fuera de obedecerla, te enseña a ver, que lo vamos a ver en la escritura. Porque ellos sabían que si los echaban en los odres viejos, los gases del vino, mientras fermentaban, romperían los odres viejos, ya que están tostados y cuarteados por el uso. Sí, porque él vino a quitar todas esas ceremonias, todas esas leyes que el hombre le fue sumando para conocer a Dios, para estar con el Señor,
para relacionarse con Él. Ahora Él lo hace directamente con nosotros, sus hijos, porque todo el que tiene a Jesucristo en su corazón es hijo de Dios. ¿Que cómo vamos a saber eso? Bueno, eso no lo sabe sino individualmente, porque la salvación es individual. Cada persona sabe si es del Señor o no. En eso, hasta en eso el Espíritu Santo trabaja. Él mismo dice que cuando el Espíritu Santo venga nos llevará a justicia o a condenación. Luego sí sabemos. Lo que el viñador hace es que aprovecha el tiempo de la siembra y la cosecha y vacía el vino añejo en otros odres. No, él no hace eso. Él deja que el vino nuevo se siga fermentando en los odres y si se van a romper los coloca en una vasija de barro. No, él prepara odres nuevos. Ya, aunque marque ese vino como reserva ya en ese cántaro, él no lo desecha, pero se concentra en sacar adelante el vino nuevo, para lo cual prepara odres nuevos. Dando a entender el Señor en esta explicación de este tema de Marcos, que Dios prepara a los odres de hoy. El Espíritu Santo los está llevando y Cristo para recibir ese vino nuevo del que Pablo habla y en Efesios, que nos llenemos de ese vino. Que no nos embriaguemos con el vino del sistema, no, que nos embriaguemos con el vino del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es paloma, no es agua, no es aceite, no es un río, no es viento, no, es una persona con todo el intelecto que el ser humano tiene, así lo tiene él, en forma divina porque es Dios, perfecto, perfecto en su hablar, en su pensar y en el hacer, porque siempre él va a estar con aquel corazón que se deje renovar. Él no va a desechar a nadie que desee que el Espíritu Santo y Cristo moren en él. Él va a trabajar con ellos para que sean el estandarte de este vino nuevo, de que enseñen una manifestación de una fe diferente. Sigo hablándote en el tiempo, la fe tiene dos pies, creer y confiar. Lo que pasa es que el creer de hoy ve, el creer de atrás no veía, confiaba solamente. ¿Por qué Abraham se le llama el padre de la fe? Porque primero tuvo un creer obedeciendo, pero después tuvo un creer viendo, como lo vamos a ver en la escritura más adelante. No es que haya cambiado el evangelio, no, es el mismo evangelio, pero con una forma diferente de hacer las cosas, porque es el odre nuevo y el Espíritu Santo quien es el villador que va a preparar esa uva, ese jugo en su palabra, que es donde él lo hace como un vino nuevo a todos los que deseen la renovación de su mente, a los que Dios quiere hacer hoy como representantes, como portadores del Dios Todopoderoso que vive dentro de ellos y que desea manifestarse. Porque si su misericordia y gloria es nueva cada día, él debe romper protocolos, legalismos, ceremonias y tradiciones y cosas aprendidas de hombres que tal vez hay que reaprender por las cosas divinas, que no permiten el avivamiento que él quiere producir hoy. Pero para eso tenemos que dejar de ser necios. Y con eso seguimos entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con los odres viejos que no pueden recibir ese vino nuevo porque están llenos de el vino viejo? Que ellos siguen diciendo, como se menciona el Señor ahí en Lucas, y nadie después de vivir vino añejo desea vino nuevo, porque dice, ¿quién dice? El que lo está bebiendo. El añejo es el mejor.
Bueno, y si tú vas a algún lugar, no hay cosa más buena que beber el vino añejo. Pero ese es en el mundo físico. Pero Dios con lo que para nosotros es sumar, para Dios es restar. La matemática es diferente, la física es igual, la química igual. Las personas que tienen mucho tiempo en el Evangelio, y hablo de tiempo de muchos años, o personas que pueden ser recientes, pero se pegan a una vertiente del Evangelio antiguo y no quieren venir al Evangelio de la luz del Espíritu y de Cristo, ser iluminados por ellos, pues van a seguir diciendo que lo viejo es lo mejor, refiriéndose a personas que prefieren seguir como siempre sin darse la oportunidad de participar en lo que Dios quiere hacer hoy. Perdón. ¿Por qué razón? Porque si tenemos la fe de Dios, porque Él fue quien nos la dio, pues mi fe no puede caminar en cosas que solamente suplen mi necesidad. Jesús me enseñó que la fe de Dios era para beneficio de los demás y en eso Él derramaba su gloria, su brillo, con milagros, señales y palabras que cambiaban vida. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy. Pero si Él vive dentro de nosotros, tenemos que manifestar obras divinas según la fe que el mismo Espíritu repartió a todos. ¿Qué es lo que impide cuando hemos aprendido cosas que no producen esa vida y todavía seguimos neciamente caminando en ellos sin resultados? Pablo hablaba de esta gente que no ha podido interpretar la gracia, que la gracia es la misericordia y la bondad de Dios en sus dones y en su fruto, para que lo manifestemos. Esa herencia guardada para nosotros como la iglesia es poder derramar el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu en la fe divina que Dios nos puso. Dice Pablo en 1 Corintios 5, 6, 8, vuestra jactancia no es buena, hablándole a aquellos que no quieren participar de un vino nuevo en donde tienen que cambiarse sus vestiduras interiores para recibir este vino. Alardear o presumir de lo que tiene o has logrado es el todo, es hacer a Dios según tus pensamientos, tus deseos. De ese tamaño será el Dios que vas a representar y a enseñar, según lo que tú deseas y lo que tú piensas, según las rutinas y los hábitos que has aprendido en el tiempo. Pero, ¿de qué fe nos habló Pablo? Que sería revelada en este tiempo. O sea, no había sido manifestada esa fe. Esa fe en el Antiguo Testamento era Dios te habla y tú salías a obedecerlo y le dejabas la responsabilidad que Dios lo hiciera porque tú ibas a obedecer lo que Él te dijo. Pero ahora en la cruz viene una fe que no es que quite, porque eso es lo importante del Evangelio, no quita que tú obedezcas la palabra, pero ahora te invita que como Él vive adentro, tú puedas ver lo que te mandan a hacer. Por eso Pablo habla ahí en Galatas 3:23 en adelante, que fue guardada para enseñarse en este tiempo. ¿De qué fe nos está hablando Pablo? De una fe que se manifiesta solamente después de la cruz. La fe revelada después de la cruz ve antes de hablar. Ahora no solamente se obedece, sino que antes de obedecerlo, esa misma fe te hace ver antes de que comiences a hablar. Porque es el Espíritu Santo el que hace esa labor, el que hizo al principio de la creación que cuando Dios hablaba se viera todo antes de que sucediera. Y después cuando sucedía, Dios decía, está bueno, voy a bendecirlo.
Bendito sea. ¿Por qué? Veía lo que quería que sucediera y luego hablaba. Y se hacían las cosas. Y entonces Jesús gana eso en la cruz para su iglesia. Y la iglesia no ha crecido, no ha madurado a ese nivel de que ahora el creer ve. Por eso es que muchas veces no recibimos, porque creemos, pero hablamos como una lola, repitiendo cosas. No se trata solamente de la obediencia que Dios nos la ha quitado, sino que antes de que salgas a obedecer, tú puedas ver lo que te están diciendo. Y eso no lo puede hacer sino el Espíritu Santo que vive dentro de ti, el alfa y el omega. Porque el Señor mismo dijo, el Espíritu soy yo y yo soy el Espíritu. O sea, tenemos a Dios Todopoderoso con todos sus corotos morando dentro de nosotros. Y eso es lo que ganó Jesucristo en la cruz. Pero miremos cómo empezó al principio y por casi todo el Antiguo Testamento. Casi todos obedecieron una palabra de Dios, aunque algunos pudieron usar esa fe vidente. Sí, apréndete esa palabrita, una fe vidente, que iba a ser revelada para todos después de la cruz. Y hubieron varios que pudieron tener una fe vidente, que en esa intimidad con el Señor les mostraba no solamente la palabra que les daba y la oían, sino que la podían ver. Y para usar un ejemplo de alguien que me gusta mucho hablar, Eliseo. A Eliseo no solo le daba la palabra del Señor, sino que le permitía ver. Y te comenté en capítulos anteriores cómo el rey de los enemigos decía, bárbaro, tiene que haber entre nosotros alguien que nos está sapeando, alguien me está traicionando. Hasta que se levantó alguien y le dijo, no, mi rey, es que Israel tiene al vidente Eliseo. Dios le enseña lo que usted y yo hablamos aquí en secreto, a él se lo permite ver. No solamente le da la palabra, podía verlo. Y vamos a ver también cómo lo hizo con Abraham. En Abraham están los dos principios. Y es bien importante que le pongas cuidado, abras tu Biblia y despacito lo observes. Vamos a tratar siquiera, aunque me pase unos minutos, de dar la fe que se manifestó en Abraham, a quien se le llama el padre de la fe. El Señor, ya te hablé el pasado, cómo fue la vida de él en Harán y cómo fue sacado de Ur de los Caldeos. Y ahora vamos a hablar del tiempo de la promesa. En Génesis 12, el Señor le habla a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. O sea, Abraham estaba saliendo a un lugar que no conocía, que nunca había visto, obedeciendo una palabra. Y en base a que esa obediencia, Dios le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. ¿Qué hizo ahí Abraham? Obedeció una palabra. Se fue confiado en que Dios le daba una palabra y que él la iba a cumplir, sin saber a dónde iba y a qué se iba a exponer al obedecerla. Pero miremos cómo lo hizo Dios madurar en esa fe. Aquí obedecía una palabra. Ahora vamos a Génesis 22 del 1 al 13, en donde el Señor le pide al Hijo amado que esperó por 25 años. Ya aquí no solamente obedece, sino que ve. Y de eso se trata esta introducción. Que tú entiendas que la fe que no tiene ojos para ver, como enseña el Señor en Marcos 11, y del cual saca el resumen Pablo en Hebreos 11, 1, 2 y 3,
y lo acaba de concretar en el versículo 6 del mismo Hebreos, estás caminando con una fe a medias. Mira lo que pasa con Abraham en Génesis 22 del 1 al 13. Te lo voy a parafrasear para avanzar. El Señor le pide a Abraham, a su hijo, que se lo dé en sacrificio. ¿No conocía acaso Dios a Abraham? Claro que sí. ¿Qué es lo que estaba el Señor haciendo? ¿Probando a Abraham? No, aunque los títulos en la Biblia dice probar, no lo estaba probando. Si Dios tiene que probar a un hombre, entonces Santiago se contradice y Dios no es Dios. Dios no necesita ni tentar a nadie ni probar a nadie. Dios deseaba que Abraham no solo subiera de nivel en su fe, sino que supiera hasta dónde era capaz de seguir una palabra de Dios. Pero en este caso, el espíritu que venía sobre las personas que Dios quería, le hace subir de nivel de fe. Porque cuando Abraham es llamado a sacrificar a su hijo, él obedece a la palabra, porque eso nunca va a cambiar. Si nosotros no obedecemos la palabra, no estamos en la primer pisada que la fe da. Tú crees, tienes que obedecer. Pero después de la cruz, por el Espíritu, por el Dios vivo que vive entre nosotros, tenemos el don, la capacidad que Dios nos da de poder ver la palabra sin que la palabra se cumpla. Y lo vamos a ver en las Escrituras. Él obedece la palabra, pero cambia su actitud en cuanto a la confianza de la palabra que decide obedecer. Porque en el versículo número 4 dice que al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar donde tenía que sacrificar su hijo para Dios de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, a los que le estaban ayudando a llevar los asnos, la leña y todo lo que necesitaban en el viaje, quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Wow! Si solamente era la obediencia, era llevarlo a sacrificarlo. Hasta ahí está obedeciendo. Pero resulta que ahora Abraham, antes de ir a ese monte, no solamente está obedeciendo lo que Dios le dice, sino que está viendo que el Padre va a suplir el sacrificio en vez de su hijo. Eso tuvo que verlo antes de él ir allí, porque le está diciendo al que se va a quedar con el asno, quédate tranquilo, yo voy con mi hijo, vamos a adorar. Él no dijo, voy a matar a mi hijo, no, voy a adorar y volveremos de nuevo a vosotros. O sea, en este pasaje no solo confía la palabra que estaba diciendo, sino que su creer. Ojo con esto es clave. Está en Marcos 11 y de ahí lo sustrajo Pablo para escribir Hebreos 11. Su creer le permite ver la solución antes de que el resultado se dé. O sea, ya su confianza se transforma en algo más que su creer. Ahora su creer puede ver un acontecimiento que no ha pasado, que tiene que suceder, pero él lo ve con el resultado correcto. Entonces, pero le permite ver la solución. Y dice del 6 al 8, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Imagínese usted llevar a su hijo para matarlo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham, a quien le había visto hacer muchos sacrificios para adorar a Dios. Habló Isaac a su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña la estoy llevando sobre mis hombros, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El joven que tenía 12 años sabía
que hacía falta un cordero. Él no lo podía ver, no estaba en el nivel de fe de su papá, pero su papá mire lo que contesta. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. ¿Qué estaba viendo Abraham que su hijo no podía ver y el siervo que dejó con el asno tampoco? Lo que da el creer que ve. Él sabía que en ese hijo estaba la promesa, que el Señor se lo estaba pidiendo. Él iba a enseñarse a sí mismo que él le creía tanto a Dios que lo que Dios le estaba pidiendo, él iba a obedecer, porque es importante obedecer el creer, pero podía ver que Dios se iba a suplir a sí mismo un cordero para el sacrificio. Creer viendo. No es creer la situación como la tienes ahora, no, es en el interior del hombre. Hay una fe en donde el Espíritu Santo ilumina para que tú puedas ver el resultado antes de que el resultado venga, y tanto Jesús como Pablo hablan, que lo vamos a ver más adelante, dar gracias como si ya lo tuvieras. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. En este punto Abraham sabe que Dios colocará el holocausto, por lo cual, para afirmar que volvería juntos, pudo ver a Dios supliendo el sacrificio, lo cual sucedió. Entonces Abraham, en el versículo 13, cuando ya levanta el cuchillo y habla un ángel dice, ahora sé que temes a Dios. O sea, el mismo ángel no podía creer que Abraham era capaz de ver a Dios suplirse un cordero. Por eso le dice, ahora sé que temes a Dios. No sabía, él pensaba que Abraham iba a matarlo, a no ser que el ángel recibió la orden, dile que se detenga, que ya sé que él puede ver que yo estoy con él, que no lo voy a desamparar, que haré lo que le prometí, que fuera padre para muchas generaciones y que bendeciré en él a todas las familias de la tierra. Ya estoy seguro de que él lo está cocinando en su corazón porque lo ha demostrado. Entonces dice el 13, Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él. Estaba trabado por los cuernos en un matorral, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en holocausto en lugar de su hijo. Ahora mira esto. Sé que me pasé unos minutos, pero esto es importante. No, si Abraham estaba preparando un altar con piedras, no miró todo el terreno y estaba vacío, él no vio ningún cordero. ¿En qué momento llega la suplición de tu necesidad? Cuando te mantienes firme, cuando tu pensamiento no cambia, cuando tu creer no da pero un milímetro para atrás. Dios dijo que supliría, Dios dijo que pondría la mano sobre mí y me bendeciría, que donde yo ponga la mano Dios la pone, que donde yo doy el paso Dios lo da conmigo, que no hay nadie que se levante contra mí porque Dios vive dentro de mí. ¿Habrá guerra? Sí, pero el que está aquí adentro dice que lo venció todo. O sea, hasta el último momento, Abraham no vio la suplición y tuvo que hacer un altar con piedras para poder colocar la leña, amarrar el muchacho. Y no veía la suplición, pero seguía confiando. Porque cuando tú puedes ver, tú puedes confiar. Ese es un gran problema en la fe. Dejamos de confiar porque no podemos ver el resultado sin que el resultado sea. Y esta enseñanza del vino nuevo se trata de eso. Y esta es la introducción. Estaremos hablando más sobre esto. Porque todo el que cree debe ver lo que Dios le dice que le va a dar, que va a hacer con él, lo que tiene con él, lo que él lo ha capacitado para poder hacer. Si usted no puede ver con los ojos de la fe,
su fe es ciega, será estéril, porque se llenará de dudas. Abraham, armando con piedras, miraba y no había ningún carnero, pero aún así seguía firme en que Dios supliría el sacrificio. Eso es ver con la fe. El que puede ver con la fe se mantiene en cualquier situación porque sabe que él está sometido ahora mismo en una presión, pero no para mal, sino para subir de nivel en la fe. Pero que Dios te va a resolver, te va a resolver. Que Dios te va a ayudar, te va a ayudar. Que te va a sacar, te va a sacar. Que te caíste, te va a levantar. Que tiene que restaurarte, te restaura. Que te tiene que sanar, te sana. Porque se tiene que cumplir lo que Dios vio que podía hacer contigo. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Lo que tú vistes que Dios no puede hacer. Eso es lo que Él no puede hacer. Porque Él no se puede mover sino por fe. Él no se mueve porque lloriquemos, porque botemos sangre. No. Él se mueve cuando tu fe se mantiene en el invisible. Cuando tu fe puede ver lo que los ojos naturales no pueden ver jamás. En esos es que Dios se va a satisfacer. En esos es que Dios va a mostrar su gloria y va a mostrar su poder. Pero mis hermanos, me pasé de tiempo, pero era necesario. Señor Jesús, tú ganaste esta fe de un creer que ve y lo respalda tu escritura en muchas partes. Y me vas a ayudar, Espíritu Santo, para que yo lo pueda contar a mis hermanos en base a las escrituras. Que la fe que no ve es una fe estéril, porque le entran dudas. Pero la fe que puede ver es una fe de cosecha. Y eso es lo que viene para este tiempo, con una generación de vino nuevo. Te lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Jóvenes o hombres maduros jóvenes que van a ser llenos del poder del Espíritu porque pueden ver a Dios hacer y Dios va a hacer con ellos. Padre, te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesús y su Santo Espíritu. Amén y amén.